Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, Hola, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Como siempre, esperemos unos minutitos que más personas ingresen y damos inicio a la clase. Bueno, unos 3 minutitos. Listo chicos, vamos a iniciar entonces. Buenas tardes. Antes de iniciar un par de cosas. Primero, ¿cómo les fue en la prueba con los ejercicios que estaban súper fáciles? ¿Bien, mal o más o menos? A ¿No mí, ha visto las? profe, me fue mal, disculpe. Me fue mal porque de hecho, me saqué muy baja nota porque tocaron el timbre en la casa y sucedió una tragedia en la casa, así que tuvimos que salir flash. Así que estoy en Vallenar ahora de La Serena. Pucha, Así que por eso me fue mal. pero ¿alcanzaste a contestar todas las preguntas o no? Sí, sí, la contesté, pero así rapidísimo, rapidísimo, y porque tuvimos que partir, vinieron a buscarlo de hecho en camioneta, así que tuvimos que partir a Vallenar. Ya, bueno. Eh, ¿Quién más iba a hablar por ahí acerca de la prueba? Profe, pero todavía no se puede revisar la prueba, ¿cierto? No, hasta que Ah, claro, es que yo no sé en qué me fue mal, pero creo, no sé en qué creo al que en final este me fue mal. momento, creo que en este momento ya se puede revisar porque la prueba cerraba hace 4 minutos. Y tengo Así una que duda, profe, tengo una consulta. Es que nos sí, dijeron que teníamos que dar examen. Mi duda ¿es por todos los módulos? ¿Es un solo examen o es por cada módulo? el examen final, miren, las personas que saquen un promedio inferior a 6
en todos los módulos deben presentar un examen final y en ese examen final está contemplado todos los módulos, ¿ya? Entonces, eh, O sea, le yo hacen lo... como una sumativa de todos los módulos y ahí da como un promedio, algo así. Correcto, correcto. La Ah, sumatoria de ya. todas las cosas que ustedes vayan dando, al final se suman y se promedian y quienes saquen 5, 9 o menos dan una prueba final y quienes saquen 6 o más no tienen que dar la prueba final, ¿ya? Ah, ya, ya, perfecto. Entonces, bueno, yo, como siempre, yo los invito a que saquen, estudien para las pruebas y en el último módulo vamos a tener, que yo les había dicho, una nueva sesión de disertaciones que yo con eso les ayudo en las notas. Ya, cuando sacan pruebas bajitas, yo les subo la nota para que ayudarles en ese promedio y pues algunos, gracias a eso, no tienen que presentar la prueba final. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en el próximo módulo. Hoy, hoy vamos a iniciar la segunda parte de este módulo. Estamos viendo el módulo 3. Ya, lo que pasa es que el módulo 3 se divide en dos partes, ¿ya? En la plataforma aparece módulo 3 que son dos pruebas, y aparece módulo 4 que son dos pruebas, ¿ya? Entonces, para que no se pierdan, hoy empezaríamos el módulo 4, ¿ya? En la plataforma, la clase va a estar montada en el módulo 4. ¿Ya? Cuando les habilita la prueba, tienen que ir a módulo 4, ¿ya? Eh, Eso era. Entonces, para que no se vayan a perder con eso. Profe, pero yo no entiendo cómo si ya llevamos dos notas en este módulo, en el 3, dos pruebas, Sí, ¿verdad? es que Pero, el módulo 3 consta de dos exámenes y cuatro clases. ay, no. El módulo 4 consta de dos exámenes y cuatro clases, pero eso no importa, da lo mismo. Da lo mismo que fuese un módulo completo o esté partido en dos. En la plataforma está de esa forma. No Ya, es que a mí tienen, me complica porque la primera prueba me había sacado un 6,6 y ahora me saqué un 5,2 y bajé la nota, pero sí. no, pero igual, así fuese que estuvieran juntos o separados, eso no implica al final porque todo se promedia de igual, de Mm, la misma forma, ya, ok. ¿ya? Entonces eso, ahí les doy ese aviso para que de pronto no se vayan a perder cuando vayan a revisar, a buscar la prueba, que es la próxima semana, y cuando vayan a buscar quienes revisan de pronto algunas partes de las clases ya grabadas, ¿ya? Bueno, entonces ya después de esos avisos vamos a dar inicio. No estuvo tan difícil. Muy bien, eso me alegra. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Vamos a hablar hoy de medicina natural y de medicina homeopática, ¿ya? Entonces, esto hace parte como de la medicina complementaria que podemos encontrar en la farmacia, ¿ya? No solamente encontramos medicamentos alopáticos, que ya vamos a ver qué es un medicamento alopático, simplemente es un medicamento síntesis química, ¿ya? Entonces, diferentes tipos de medicamentos se comercializan y venden en farmacias, aunque la medicina alopática es la más utilizada. También existe un amplio uso de medicamentos homeopáticos y medicina complementaria. Entonces, ¿qué es un medicamento alopático? Es toda sustancia o mezcla de sustancias natural o sintético que tenga un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en una forma farmacéutica y que se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Entonces, eh, en las farmacias encontramos medicamentos alopáticos como los de síntesis químicas obtenidos mediante biotecnología y productos naturales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los medicamentos que nos encontramos en la farmacia son alopáticos. Casi todo lo que vemos, el 80% de los medicamentos, paracetamol, cualquier antibiótico, cualquier psicotrópico, ¿ya? Todos son alopáticos, ¿ya? O que vienen obtenidos mediante síntesis química, mediante biotecnología y algunos productos naturales, ¿ya? Entonces, vamos a ver hoy
otra parte de lo que encontramos en la farmacia, ya que hace parte no de ese, qué sé yo, 70-80%, que son los alopáticos, que son la mayoría. Hoy vamos a revisar esa pequeña, bueno, pequeña no, esa pequeña gran parte, que sería la fitoterapia y la homeopatía, ¿ya? Entonces, ¿qué es la fitoterapia? También como medicina herbal, proviene del griego fitos, que significa planta, ¿ya? Y terapeia, que significa terapia. Entonces, es terapia natural o terapia a partir de origen de plantas o vegetales, ¿ya? Entonces, se trata de una forma de medicina alternativa que utiliza plantas medicinales por sus propiedades para curar o aliviar síntomas y enfermedades. Las preparaciones empleadas en fitoterapia, que contienen principios activos identificados y medidos, demuestran ser efectivas en el tratamiento de diversas enfermedades. Entonces, por ejemplo, las farmacias NOP. Ellos son expertos especialistas en tratamientos alternativos, como medicina natural, como medicina homeopática, ¿ya? Esa es la que yo más conozco, pues que son más especializados en ello, porque el resto, creo que la totalidad del resto de las farmacias siempre tienen un componente mixto, ¿ya? Mixto significa que manejan tanto alopáticos como homeopáticos como fitoterapéuticos. ¿Ya? Entonces la fitoterapia se refiere al uso de las plantas medicinales con fines terapéuticos. Ojo, de una planta, hablo de planta al hablar de toda su estructura, el tallo, la flor, ya, inclusive hasta las semillas, las hojas, ¿ya? Todas las partes de las plantas son aprovechables, ¿ya? Este término fue utilizado por primera vez por el médico Henri Leclerc a principios del siglo y buscaba marcar una diferencia entre la medicina sintética o convencional, tratando de dar alternativas a las personas para que tengan algo más natural. Siempre, siempre van usuarios a las farmacias preguntando, ay, pero no tiene algo más natural o que me puede recomendar así como natural. Y como les he dicho en otras ocasiones, los auxiliares, ustedes que se están formando, hay mm, como varias áreas de especialización, por así decirlo, ¿ya? Una de esas áreas de especialización puede ser la fitoterapia, otra la homeopatía, otra el área cosmética, ¿ya? Y entonces, esos que se especializan en algo, ojo, siempre hay que saber de todo un poco, pero quienes se especializan en algo es chévere porque la verdad hasta yo aprendo de esos auxiliares, porque eh, dominan tanto y saben tanto de un tema en específico que uno les pregunta y se asesora por ellos, ¿ya? Entonces, quienes les guste la fitoterapia, es un ramo bastante, bastante interesante. En 1980, la fitoterapia obtuvo una definición más precisa como una terapia complementaria que emplea plantas o sus partes, transformando el empirismo de la medicina tradicional en un fundamento científico. En esencia, se somete a prueba la medicina tradicional en laboratorios mediante el método científico para validar o descartar uso popular. Entonces, eh, agarraban cualquier parte de la planta, la someten a determinados procesos químicos como, no sé, una infusión para liberar un poco de los aceites esenciales de la flor o del tallo, ya, o de la hoja, y eso lo sometían para evidenciar si eso tenía algún tipo de efecto terapéutico en las personas. Entonces así se iban dando cuenta para qué sirven las plantas, porque plantas hay decenas y decenas y decenas de miles. El renovado interés científico en las plantas medicinales, explorando su riqueza y variabilidad química, ha conducido a una revalorización de su uso en muchas partes del mundo. Esto se traduce en una forma complementaria de curar, donde el empirismo de la terapia cede paso a la evidencia científica, permitiendo una armonización entre la medicina tradicional y las terapias oficiales de cada país. La terapia natural
en décadas anteriores era muy empírica. ¿A qué se refiere con empírico? No era sustentado por estudios científicos, ¿ya? O sea, simplemente era como el chamán del barrio o el chamán de la comuna, o esta persona es la que maneja las hierbas y sabe curar, sabe qué hierbas sirven para qué, pero desde un conocimiento desde la experiencia, no un conocimiento técnico. Ya en los últimos años, ya con todos los avances tecnológicos, es posible determinar eh, las plantas qué función tienen, ¿ya? ¿Para qué pueden servir? Y esto, en cada país ahora hacen farmacopeas naturales, ¿ya? Manual de fitoterapias. Inclusive en Chile hay uno que más adelante vamos a ver. La fitoterapia utiliza matrices vegetales complejas. Estas matrices comprenden plantas completas, así como partes específicas como hojas o raíces, e incluso derivados resultantes de tratamientos directos con solventes o medios que concentran compuestos afines, conocidos como extractos. En este complejo entramado, denominado fitocomplejo, se encuentran numerosos compuestos de diversas naturalezas químicas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un extracto de diente de león, entonces yo voy a coger el diente de león, lo voy a macerar aquí, ya, lo macero, luego lo someto con algún solvente. Un solvente es algo que me ayude a extraer como los aceites esenciales, ¿ya? Entonces yo con un solvente puede ser, no sé, alcohol, puede ser agua, dependiendo de lo que se necesite. Se extraen eh, algunos componentes, por ejemplo, se hace en fuego, en calor, se pone a hervir, yo qué sé, y al final queda algo concentrado. En ese algo concentrado se llama extracto, y en ese extracto hay muchos compuestos de muchas naturales, de varias naturalezas químicas, como así, hay muchos componentes activos, ¿ya? Y de esos varios, muchos componentes activos, la ciencia aún no especifica cuáles son los que tienen la actividad, porque son demasiados, ¿ya? Un complejo, un extracto natural puede tener demasiados compuestos activos, que entre comillas los podríamos llamar principios activos, ¿ya? Entonces un compuesto natural tiene muchos, pero hay algunos pocos que se destacan en ese extracto. ¿Ya? No sé si me hago entender, son muchos, son varios, pero son tantos que se hace difícil identificar, por eso se llama producto natural, es un conjunto, es un extracto de muchas cosas y en muchas de esas cosas se hace el efecto esperado, ¿ya? El fitocomplejo constituye una mezcla de sustancias activas, como les digo, y otras acompañantes que colaboran de manera conjunta para alcanzar el objetivo terapéutico común. Imagínense que cada una de estas burbujitas es un componente activo. Cuando hablo de componente activo, estamos hablando de principio activo, ¿ya? Algo que puede generar un efecto terapéutico. Entonces, esto sería un extracto. Y hay algunos componentes que están en mayor cantidad, son las burbujitas más grandes, y otros que están en menor cantidad, pero la ayuda de todos hacen que haya un efecto como tal. Este resultado terapéutico no sería el mismo si se administraran las sustancias por separado. Por ejemplo, si yo solamente le doy a la persona y separo el componente de esta burbujita o de esta, que son más grandes, por sí solas no van a hacer el efecto. Hacen el efecto en conjunto, ¿ya? Técnicamente las sustancias activas se denominan metabolitos secundarios, ¿ya? Ese es como el nombre técnico. No principio activo. El principio activo, yo les hablo de principio activo entre comillas, para que sea más entendible. Pero el nombre técnico es metabolito secundario, ¿ya? Ya que son productos derivados de la fotosíntesis de la planta, que desempeñan roles, pues, en los procesos vegetales de la planta normal, como defensas contra patógenos y protección contra rayos ultravioletas de la misma planta.
La combinación de metabolitos secundarios es única para cada especie, ya que su biosíntesis está principalmente regida por la genética vegetal. Además, factores como la fisiología, el estrés, procedencia geográfica, condiciones de recolección del vegetal también influyen en esta compleja mezcla. Entonces, no es lo mismo que yo haga un extracto de diente de león en alguna zona de Chile a que yo haga un extracto de diente de león cultivado en Brasil o cultivado en Ecuador, ¿ya? Son diferentes, van a tener diferentes extractos, diferentes metabolitos secundarios. ¿Por qué? Porque el terreno, el abono, la temperatura, la altura, todo afecta eh, los metabolitos que tienen. Persiste la errónea creencia de que los productos derivados de plantas son inofensivos e incluso beneficiosos debido a su naturaleza, un enfoque que entra en conflicto con el hecho de que su efecto terapéutico se atribuye a la presencia de principios activos con propiedades farmacológicas. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes nunca le pueden decir a un cliente, mire, ¿sabe que el producto natural no le va a hacer nada? No, eso es mentira. Un producto natural puede generar algún evento adverso, ¿ya? No porque sea natural es inocuo. No, los productos naturales también pueden ser peligrosos, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Esta percepción se fundamenta en la tradición de uso en lugar de estudios sistemáticos que evalúen su seguridad, los cuales suelen ser escasos. ¿Cómo así? No hay estudios científicos donde pongan a prueba eh, productos naturales a ver qué le pasa a la gente, ¿ya? Entonces, sin esos estudios, solamente se identifican los riesgos evidentes o frecuentes que le pasa a la gente o que, ay, es que yo me tomé un Melipaz y resulta que me dio un rash cutáneo y ya, no más de ahí, pero no hay nada escrito ni que uno googlee y ponga qué pasa si me tomo un producto natural. Difícil. Entonces, los productos naturales tienen toxinas, tienen venenos naturales, como la cicuta, el cianuro, toxinas de hongos venenosos, eh, el veneno de escorpión, que son tan naturales como la miel de abeja. Ya, simplemente que cuando se habla de productos naturales está esa creencia de que no pasa nada y no, sí pasa algo. Al igual que cualquier medicamento, las plantas pueden desencadenar reacciones adversas, intoxicaciones por sobredosis, interacciones con otras sustancias. Se han documentado interacciones clínicamente relevantes entre plantas y medicamentos, ¿ya? Entonces, algo hay documentado, pero entre natural y medicamento, no entre natural y efecto en una persona, ¿ya? También se han reportado problemas de confusión entre diferentes plantas y contaminación con pesticidas, metales pesados y fármacos en productos a base de plantas medicinales. Es esencial aplicar el mismo control médico riguroso tanto a plantas medicinales como a los medicamentos de síntesis. Ojo, no, los medicamentos naturales son muy buenos, son espectaculares, ¿ya? Se vende una cantidad de naturales en el mercado muy buena, sin embargo, hay que tener cuidado, no hay que abusar tampoco de ellos. A pesar de que son muy buenos, se venden sin receta, porque no se necesita receta para comprar un medicamento natural. Y de igual forma, tampoco hay que abusar de ellos. En Chile, la fitoterapia goza de reconocimiento oficial como terapia, aunque aún enfrentamos desafíos significativos en la promoción de la salud mediante esta práctica. Este desafío puede atribuirse en parte a la falta de comprensión por parte de la medicina tradicional respecto a la cultura popular. Entonces, eh, es difícil que un médico, o sea, que ustedes vayan al médico y llegue una receta por un medicamento natural. Un médico difícilmente va a hacer una receta por un natural. Entonces, eso también parte de la base de que los médicos no son muy, ¿cómo, cómo decirlo sin que suene feo? No promueven mucho el uso del producto natural, ¿ya? Porque desde su formación
está basada en algo que se llama la medicina basada en la evidencia, ¿ya? Y los medicamentos naturales no tienen el suficiente sustento científico de ello, ¿ya? También la falta de un estatus jurídico válido contribuye a la ausencia de regulación, permitiendo la venta libre de plantas en hierberías, mercados, ferias, comercio callejero, a menudo dirigido por individuos sin conocimiento especializado. No es que no sepan, sino que tienen un conocimiento que no parte de algo técnico, ¿ya? La falta de estandarización de los productos agrava la situación, ya que las propiedades curativas recomendadas no siempre se alinean con criterios fundamentados. En la actualidad, en Chile, las plantas medicinales están emergiendo como un producto no convencional de exportación dentro de la oferta agroalimentaria nacional, respaldadas por el apoyo del Ministerio de Agricultura a diversas iniciativas productivas en el sector. Entonces, de a poco, Chile, que no es un país productor de plantas medicinales, pero de a poco eh, van avanzando muy lentamente, ¿ya? Aquí en Chile el consumo nacional es más o menos $5 anuales por persona en promedio. Ya no se cree, no se le apoya mucho a la planta nacional. En cambio, en Europa, por ejemplo, 6 veces más, $30 anuales por persona, ¿ya? O sea, se gasta y se cree mucho más en plantas medicinales. Anualmente en Chile se consumen alrededor de 1.000 toneladas de hojas de boldo, 500 toneladas de hojas de álamo, 50 de bailahuen. En cuanto a las exportaciones, las plantas medicinales están ganando terreno en la oferta agroalimentaria chilena, con un aumento del 58% de las ventas en los últimos años. Entonces, como les digo, el mercado de la medicina natural en Chile no es tan desarrollado como en otros países, pero ahí va avanzando, de a poco, ¿ya? Actualmente el Ministerio de Salud reconoce 103 plantas cuyo propósito es fomentar el uso de plantas medicinales registradas y certificadas según el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos. Entonces, esos están en este libro, Medicamentos Herbarios Tradicionales, ¿ya? El Ministerio de Agricultura colabora estrechamente con el Ministerio de Salud y los Servicios Agrícolas para respaldar el cultivo y producción de estas 103 especies vegetales, ¿ya? Trabajando con asociaciones gremiales de yerbateros que aportan conocimientos y experiencia. La idea de eso es aumentar la calidad, ¿ya? La calidad y la calificación de las personas que están allí. El reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos clasifica como medicamentos herbarios tradicionales aquellas plantas o partes de plantas envasadas y etiquetadas artesanalmente, con denominaciones utilizadas por la costumbre popular en el ámbito de las tradiciones culturales chilenas. Este reglamento busca garantizar que la venta y distribución de estos productos solo estén permitidas con la autorización previa del servicio de salud competente. Entonces, yo les hago dos preguntas. ¿Quién autoriza la venta y distribución de productos naturales en Chile? ¿Debería ser el ISP? Correcto, el ISP. ¿Y el registro sanitario por qué letra empieza de los productos naturales? ¿Con F parece? ¿O no? No, no. Con F son los de síntesis química. Con ¿Con la M K, entonces? No, con la K tampoco. ¿Con qué letra empieza el registro sanitario de los productos naturales? ¿Con Eso lo N? vimos.
con N, correcto. N guión, el número del código, slash, el último año de renovación. ¿Ya? Ese es el registro sanitario de los productos naturales y los autoriza el ISP. Muy bien. ¿Cómo funciona la fitoterapia? Se comporta de manera similar a la medicina alopática. Entonces, emplea principios activos, que son esos metabolitos secundarios, con la capacidad de contrarrestar un problema. ¿Cuál es la diferencia? Es que el producto de síntesis química está aislado, sabemos qué es y sabemos qué es lo que actúa. Por ejemplo, en un fito complejo, que hay varias cosas ahí activas, y yo no tengo la certeza qué es lo que me está generando que se me baje el dolor de cabeza o que me haga dormir. En cambio, si yo me tomo un ibuprofeno, yo sé que el ibuprofeno es el que está haciendo el efecto, ¿ya? Pero en cambio en un producto natural yo no lo sé. Yo solo sé que estoy comprando un producto natural de nombre cualquiera, cualquier nombre que le pongan al nombre al producto natural se llama así, pero a ciencia cierta no se sabe qué es lo que hace el efecto, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar algunos de los componentes activos que se pueden encontrar en, en un fito complejo, ¿ya? Entonces, mucílago, actúan en el organismo recubriendo las membranas mucosas del aparato digestivo y de esta manera lo protegen de la acidez, la irritación y la inflamación, extendiéndose esta actividad a las mucosas de la garganta, los riñones y las vías urinarias. Van a estar viendo la estructura química de los mucílagos, perdón, de los fitocomplejos o de los componentes activos que encontramos en algunas plantas medicinales, ¿ya? Eso simplemente, estos se los puse ahí como manera informativa, ¿ya? Tenemos las saponinas. Las plantas que contienen este tipo de saponina ejercen una fuerte acción hormonal, como por ejemplo el regaliz. Las saponinas actúan a nivel expectorante y ayudan a absorber los nutrientes. Usualmente los complejos, los fitocomplejos, son muy complejos, valga la redundancia de la palabra, son bastante complejos y los componentes químicos son muchos pegados de esta forma, ¿ya? Entonces muchas saponinas o muchos mucílagos, ¿ya? Junticos, junticos, junticos. Pero no es que, ay, es que entonces un producto natural hay por ahí 10 principios activos, no. Son cientos y cientos y cientos y cientos de principios activos juntos en un fitocomplejo. Alcaloides. Muchos de los alcaloides son medicamentos con aplicaciones reconocidas como la vincristina, derivada de la vinca rosea, utilizada en tratamientos de cáncer, la atropina, que se encuentra en la veladona, la atropa veladona, ejerce un efecto directo sobre el cuerpo, disminuyendo los espasmos, calmando dolores y secando secreciones corporales. Los alcaloides los compuestos químicos de alcaloide se destacan porque tienen la N. ¿Qué es la N? ¿Qué compuesto químico es la N? Nitrógeno. Nitrógeno, muy bien. Entonces, los alcaloides son muy particulares porque tienen nitrógeno en su compuesto químico, ¿ya? Cosa que otros, fíjense que los que hemos visto, ni las saponinas, ni los mucílagos tienen nitrógeno, son puros oxígenos, hidrógenos, ¿ya? Y puras cadenas, cadenas de carbono. ¿Qué significa cuando hablo de cadena de carbono? Una cadena de carbono, esto significa que hay carbono-hidrógeno, un enlace carbono-hidrógeno,
otro enlace, carbono, hidrógeno, otro enlace, carbono, hidrógeno, otro y otro. Carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. ¿Ya? Eso se llama benceno o anillo de benceno. ¿Ya? Entonces, en los compuestos químicos se dibuja de esa forma, como un hexágono, pero simplemente son carbonos e hidrógenos pegados, ¿ya? Glicósidos cardíacos se encuentran en plantas medicinales como la digital, Digitalis purpúrea, nombre científico, y la digital lanosa. Sustancias como la digitoxina, digoxina, higitoxina, esta la vemos en la farmacia, al igual que otras, ejercen efectos diuréticos en el corazón debilitado, fortaleciéndolo y regulando pulsaciones. Estos glicósidos actúan como diuréticos efectivos al facilitar transferencia de líquidos desde los tejidos y el sistema circulatorio hacia el tracto urinario, contribuyendo a reducir la presión arterial, ¿ya? Entonces, digoxina, que la encontramos y es muy común en tratamientos cardíacos, viene de una planta, ¿ya? Flavonoides actúan como antiinflamatorios y resultan beneficiosos para mantener una adecuada circulación sanguínea. Algunas plantas que contienen flavonoides son el alforfón, la hoja de vid, el limón. A ver, en las frutas, en las verduras se encuentran muchos de estos componentes también. Entonces, por eso usualmente los médicos, los nutricionistas, ¿qué es lo que recomiendan? Una dieta balanceada. ¿Y qué es una dieta balanceada? Comer frutas, comer verduras, obviamente también comer carnes para la Carbohidratos y proteína. proteínas. Exacto, pero siempre recomiendan es una dieta rica en frutas y verduras. ¿Por qué? Porque son ricos en estos metabolitos secundarios. Entonces, una persona que de por sí ya tenga una dieta rica en esto, se enferma mucho menos que una persona que no coma sano, ¿ya? Así suene redundante o regañado, pero es así. La gente que lleva una mala dieta usualmente tiende a enfermarse más. El ajo, las propiedades, algunas plantas medicinales. Ya aquí, a partir de acá, vamos a hablar de algunas plantas medicinales. Ya de acá solo les hablé de 4 componentes activos. Aquí ya vamos a ver algunas plantas medicinales. Entonces, como el ajo, las propiedades terapéuticas más destacadas del ajo incluyen prevención de arteriosclerosis, apoyo a la circulación sanguínea, especialmente en las arterias. Además, muestra acción hipolipemiante, o sea, tiene una acción como la que usa, como la acción de la torvastatina, que es hipolipemiante. Disminuye a, eh, ayuda a disminuir, perdón, la, ahí se me fue la palabra, los lípidos en la sangre, ¿ya? Y cuando me acuerdo de la palabra, aquí está, el colesterol, no estaba leyendo. Entonces, ayuda a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, ¿ya? El ajo también exhibe un efecto antiagregante plaquetario. Entonces, personas que de pronto sufran de la presión, personas que tengan problemas cardíacos, el ajo sería muy recomendable que lo tuvieran agregado a su dieta. La cúrcuma tiene muchas propiedades medicinales como antiséptico, desinfectante, tonificante, antioxidante, cicatrizante. Es bastante buena también. El eucalipto. Sus principios activos son el cineol o el eucaliptol. El eucalipto tiene propiedades antisépticas, particularmente en las vías respiratorias y urinarias. Se utiliza generalmente por vía externa en inhalaciones para mejorar la respiración en casos de gripes o sinusitis. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, con el eucalipto es que se hace una infusión de eucalipto. Se ponen hojitas de eucalipto en agua hirviendo
Y cuando ya la hoja de eucalipto suelte sus aceites esenciales, eso que queda ahí oliendo, eso se inhala y eso abre las vías respiratorias, ¿ya? Como lo que tengo hoy, que otra vez mi asistente estuvo por aquí ahorita pasándome la cola por la nariz y se me volvió a tapar. Ahorita me voy a ver si me consigo eucalipto. El ginseng, la raíz es rica en ginsenosides, que ese ginsenocide, eso es el nombre de uno de los metabolitos activos del ginseng. Tienen una acción tónica, sobre todo en el organismo, rica en vitamina E, C, B, fósforo, hierro. Es utilizada en los estados de falta de vitalidad, fatiga física e intelectual y también en los disturbios ligados a la vejez y el estrés. Entonces, personas que trabajan mucho, que mantienen cansados, no está de más complementar o algún suplemento alimenticio con algo de ginseng. Es bastante bueno también. El hinojo tiene dos principales acciones. Ojo, todos estos productos se pueden encontrar en una farmacia naturista o en una farmacia que maneje productos naturales variados, ¿ya? Entonces ustedes, esto es simplemente un abrebocas porque hay cientos y cientos de productos naturales, pero a quien le pique el bichito de estudiar productos naturales, sí que tiene para estudiar y puede ofrecer productos naturales en... Hasta luego. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego. A ver, Laura, hasta luego. Ah, nos estaban despidiendo. Bueno, a ver quién está hablando por acá por el chat. ¿En qué módulo encuentro el PDF? Aparece en Michael, aparece como el módulo 4 en la plataforma. Yo no tomo medicamentos, solo agüitas de hierbas. Profe, si es real el tema del palo negro, no sé cuál es el tema del palo negro. La verdad, lo tendría que googlear para revisar. Déjeme que ahorita lo voy a googlear en el break y ahí le traigo una respuesta. Y Rosa, agüitas de hierbas, es válido. Si, miren, hay tratamientos para todo el mundo, de todo para todos. Si la gente le tiene fe a un tratamiento, con seguridad que le va a servir. Profe, Si lo la que gente pasa le... es que le comento, yo estuve trabajando y estuve 2 años con licencia Ya, y me atendía particular, me entregaban medicamentos, el Selecofit, y después me atendí por el hospital y me daban solamente paracetamol. ya. Tenía malo mi mango rotador. Para el dolor me daban solamente paracetamol. Así que como yo no tomo ni siquiera un paracetamol, ni siquiera para el dolor de cabeza, soy de las personas, como me crió mi abuela, me duele la cabeza, parche de papa, así. Pero tomé mucho más agua de monte y fui a donde un osteópata. Y él me arregló mi mango rotador. Mire, Sí, es una persona que no tiene, no es un quiropráctico, sino que es un osteópata. Y él, gracias a él, me arregló mi brazo. bueno, muy interesante. No, es que hay tratamientos que realmente la gente ni siquiera los conoce. O sea, hay muchas cosas en la medicina alternativa y muchas gracias, Rosa, por esa experiencia que da pie para decirles que hay tratamientos alternativos que realmente ni siquiera conocemos porque ignoramos muchas cosas. Por ejemplo, lo que es la medicina oriental, lo que es la acupuntura, medicina bioenergética, etcétera, 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 naturales, homeopatía. Eh, Nosotros culturalmente aquí en Occidente estamos formados para tener una visión de la medicina occidental, valga la redundancia, es más en lo químico, en lo procesado, en lo que podemos evidenciar, en lo que está evidenciado en artículos científicos, ¿ya? Pero en otros países tienen otro tipo de culturas donde hay más
fortaleza en cuanto a los tratamientos alternativos. Inclusive, aquí en Occidente, en nuestra cultura, usualmente cuando una persona, como por ejemplo la experiencia que nos acaba de contar Rosa, cuando los medicamentos no hacen lo que tienen que hacer, empiezan a recurrir a opciones, a alternativas, donde eso sí les funciona. Entonces, eh, realmente todo es válido. No hay que ni desperdiciar nada por desconocimiento, eh, porque todo, a pesar de que algunas cosas no tengan mucho sustento científico, porque no han sido tan estudiadas, eh, si se usan y han funcionado, algo deben tener y hay que darles la oportunidad, por lo menos así pienso yo, de que si algo no funciona, pues hay que probar con diferentes alternativas hasta que algo debe funcionar, ¿no? Bueno, aquí estaba leyendo, eh, mientras que Rosa hacía su intervención acerca del palo negro, que es un arbusto nativo del sur de Chile, donde eh, es de mucho uso tradicional mapuche, ¿ya? Estaba leyendo que en los últimos años se ha despertado el interés científico por el palo negro, ya que se ha demostrado que uno de sus compuestos, que se llama leptocarpina, tiene efectos anticancerígenos y antidiabéticos. Me imagino que a eso te refería Silvia con la pregunta, así que eh, a lo que preguntaste que si era cierto lo del palo negro, sí, es cierto, tiene efectos terapéuticos y ya evidenciados. Entonces, eso, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. El hinojo tiene dos principales acciones. A nivel intestinal, actúa como antiespasmódico. A nivel de vías respiratorias, como expectorante. Ayuda a la producción de leche en las mujeres que tienen problemas de lactancia. La menta, propiedades como antiespasmódico, antiséptico, calma la pared interna del estómago, ayuda a acelerar la digestión, estimula la secreción de la bilis, ¿ya? Personas que de pronto tengan problemas estomacales, eh, pueden masticar hojitas de menta, ¿ya? Esos son inclusive recomendaciones que hasta las recomendaciones de abuela, recomendaciones del campo, que fíjense que aquí que en ciudad eso casi no se ve, pero realmente quien tenga dominio de la naturaleza tiene dominio del mundo. Quien sepa mucho de productos naturales va a dominar mucho, porque sabe y puede recomendar cosas que son muy importantes. La naturaleza realmente nos da todo, simplemente que no se tiene mucha formación en ello. La ortiga, la raíz contiene fitosteroles y fenoles, o sea, la ortiga no es la hoja, sino la raíz, y fenoles que ayuda a limitar la hipertrofia de la próstata y así mejorar los síntomas molestos de ese problema frecuente en los hombres de más de 50 años. Las hojas de la ortiga tienen unas agujas finas que contienen ácido fórmico, el mismo que está presente en las hormigas, el cual irrita la piel. Es por eso que la ortiga se debe recolectar con guantes. ¿Ya? Entonces la ortiga es súper buena también en problemas de la próstata para hombres mayores. La valeriana, ese es muy conocido. Principios activos son el ácido valeriánico y el ácido isovaleriánico, que tienen una acción sedativa y relajante. Por eso se dice, ay, que algo natural para dormir, valeriana. Eso ayuda a dormir y es bueno. La parte utilizada de la planta es la raíz que contiene el aceite esencial. Se utiliza en los problemas de sueño, ansiedad, angustia, porque aparte de ser sedante, es relajante, tranquiliza. Es muy utilizada como remedio sedativo sin los efectos secundarios y nocivos de medicamentos clásicos como cuáles, sopiclona, por ejemplo. Es decir, no existe el riesgo de dependencia o sensación de fatiga en las mañanas, para que lo tengan en cuenta. Algunos productos naturales que encontramos en farmacia. Entonces, a partir de plantas medicinales, de algunas que hemos estado viendo,
y minerales se elaboran los productos naturales. Se entiende por medicamento natural y tradicional aquel que en su composición contiene principios activos o partes obtenidas directamente o mediante procedimientos específicos de vegetales, minerales o animales cuyo uso se haya justificado por la práctica de la medicina tradicional o bien por estudios científicos. Entonces, para que no se me pierdan, vimos primero componentes activos, luego vimos algunas plantas medicinales. Ahora vamos a ver ya productos que encontramos en la farmacia naturales, porque obviamente no vamos a encontrar ortiga en la farmacia, ni valeriana, ni menta, eso lo encontramos en la feria, ¿ya? Pero estos productos naturales es lo que ya encontramos en la farmacia. Entonces, registro sanitario N, como les estaba diciendo ahorita, registro sanitario de todos los productos naturales de origen vegetal, mineral o animal, siempre van a empezar por N. Entonces, Melipaz es uno de los productos más vendidos o más utilizados. Composición, Melissa officinalis y Passiflora. Es una combinación, ¿ya? De estas dos plantas y cada una de esas plantas tiene cualquier cantidad de metabolitos secundarios. ¿Qué es lo que hace el efecto? No lo sabemos. La combinación de todas, pero son muchas, ¿ya? Entonces viene en cápsulas, indicación para trastornos nerviosos como ansiedad, estrés y colon irritable. Dosis recomendada, 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Registro ISP, N, natural, el número de registro que es el 100/21. El 21 es el último año en que se renovó, o sea que debe renovarse en el 2026. Amamelis supositorios. Principio activo. Extracto blando de amamelis. Bidestilado de amamelis. Extracto fluido de aesculos. Forma farmacéutica supositorios. Indicado para hemorroides. Dosis recomendada. Un supositorio vía rectal 2 veces al día. Registro ISP natural. Se tiene que renovar este año. ¿Ya? Cardo mariano. Entonces contiene cardo mariano y vitamina B6. Forma farmacéutico cápsulas. Indicación, antiinflamatorio del hígado y le ayuda a regenerarse. Personas con problemas de hepáticos, el cardo mariano es bueno, aunque también actúa sobre otras dolencias del cuerpo, como son el colesterol, molestias menstruales, estreñimiento. Yo les hago una pregunta, ¿por qué razón sirve para tantas cosas? ¿Por qué? Porque un producto natural puede servir para varias cosas. ¿Por qué, chicos? Porque tiene muchos componentes, muchos metabolitos y no sabemos qué es lo que hace efecto. Entonces, como tiene tantos metabolitos, puede tener efectos en varios lugares del cuerpo, ¿ya? Por eso un producto natural es muy bueno, porque sirve para muchas cosas, pero tiene usualmente una indicación principal. Pero normalmente un natural sirve para varias cosas, ¿ya? Dosis recomendada, 2 cápsulas al día durante el desayuno. Aloe-Lax. Principio activo, 130 miligramos de aloe capensis y 130 miligramos de linaza. Indicación laxante, mantenimiento de heces blandas, prevención del esfuerzo en deposición. Vienen cápsulas. Nótense, chicos, no sé si han notado que casi todos los productos naturales vienen en cápsulas. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué razón son en cápsulas? Porque no le agregan excipiente, entonces no pueden comprimirlo. Excelente respuesta, muy bien. Esa respuesta es de lógica, por eso, porque son productos naturales, no son procesados.
Entonces lo que hacen es simplemente coger las plantas, mezclarlas y como no les pueden poner ni excipientes, nada, absolutamente nada. Lo tienen que encapsular tal cual está. ¿Ya? Esa era la respuesta. Muy bien. Precauciones. No debe ser administrado en forma continua ni por largos periodos. No administrar durante el embarazo, lactancia y a niños menores de 12 años. Edera helix, jarabe, extracto seco de hojas de Edera helix. Forma farmacéutica jarabe, indicación, tratamiento de síntomas de enfermedades bronquiales inflamatorias, acompañadas de tos. Dosis recomendada 5 ml cada 8 horas por 5 días. Registro ISP natural, guión, número de registro el 56, año de la última renovación. Se vuelve a renovar en el 2026. Espirulina, componente 500 miligramos de algas de espirulina. Forma farmacéutica, cápsulas. La espirulina es un producto de origen de algas orgánicas, las cuales contienen proteínas de excelente calidad, además de minerales, vitaminas, enzimas y carotenoides. Ojo, los carotenoides son de esos metabolitos también que vimos ahora, que pueden ayudar a mantener la salud del organismo, apto para dietas vegetarianas. Dosis recomendada, 1 a 3 cápsulas al día, no tabletas, cápsulas al día. Valupaz. El Valupaz es bastante bueno porque tiene valeriana, pasiflora, humulus. Todos tres sirven a conciliar el sueño, a tranquilizar. Forma farmacéutica, cápsulas, como todos. Trastornos nerviosos y psicosomáticos, principalmente insomnio. Dosis recomendada, 1 a 2 cápsulas al acostarse. Entonces, chicos, ustedes cuando estén en las farmacias, siempre va a llegar personas, venga, no me puede vender una sopiclona, pero no tengo receta. Como no tienen receta, no le pueden vender la sopiclona, ya ustedes con todo el conocimiento que van adquiriendo, ya tienen varios productos naturales para que puedan ofrecer. Valupaz, Melipaz, melatonina, valeriana, etc., etc., etc. ¿Ya? Ciruelax jalea, otro que se vende mucho en farmacia. Principio activo, pulpa de ciruelas, manzanas, semillas de linaza y miel. Forma farmacéutica, esto viene en jalea, también viene en cápsulas, ¿ya? Es un laxante de origen natural y la dosis recomendada a adultos y niños mayores de 15 años, tomar 1 cucharada de mermelada antes de acostarse. Y la mermelada sabe a ciruela, la verdad que rica, yo la probé una vez. Niños menores de 15 años, consultar siempre con médico, porque a pesar de que sea natural, siempre consultar al médico para menores de 15 años. Armonil. Esto es otro que sirve para dormir o para relajar. Entonces, principio activo, este tiene valeriana, pasiflora, crataegus, ¿ya? Vienen gotas, vienen en cápsulas también, ¿ya? Estas cápsulas. Tranquilizante, especialmente en aquellos casos de problemas menores del sueño. Dosis recomendada como sedante y para alteraciones del sistema nervioso, 1 a 2 cápsulas o 1 a 2 cucharadas, 2 a 3 veces al día. Como inductor del sueño, lo mismo en agua antes de acostarse, ¿ya? O 3 a 6 gotas. Esto es otra alternativa para conciliar el sueño, otra alternativa a la sopiclona que es tan consumida en Chile. ¿De quién es la responsabilidad de bajar un poco el consumo de la sopiclona? También un poquito de nosotros, de ofrecer alternativas a las personas. Metamucil, cutículas de semillas de plántago o bata. Indicación, esto sirve para constipación y como ayudante en alteraciones del tránsito intestinal o colon irritable, ¿ya? Viene en polvo para suspensión oral,
Dosis recomendada, mayores de 12 años, una cucharada en un vaso de agua hasta 3 veces al día. De 6 a 12, media dosis en 240 de agua o jugo natural hasta 3 veces al día. Si es la primera vez que lo tomas, se empieza con una sola dosis diaria y no se puede usar en menores de 6 años. ¿Ya? Entonces, este es otro que, bueno, todos los que estamos viendo lo vemos en farmacia y son de los más vendidos. ¿Ya? El Caloba. El Caloba es Pelargonium sidoides, es una planta, una flor. Indicación, coayudante en el tratamiento de las infecciones agudas de vías respiratorias. ¿Ya? Forma farmacéutica, viene en solución oral para gotas, para adultos y adolescentes mayores de 12 años, 30 gotas 3 veces al día. De 6 a 12 años, 20 gotas 3 veces al día. De 1 a 5 años, 10 gotas 3 veces al día. Este se puede recomendar como reemplazo de algún antibiótico, ¿ya? Porque es un antibiótico natural, ¿ya? Gingomax. Principio activo, ginkgo biloba, 80 miligramos. Tratamiento sintomático de la insuficiencia vascular cerebral e insuficiencia arterial vascular periférica. El ginkgo biloba sirve para personas con insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Dosis recomendada, una cápsula 2 veces al día. Duración del tratamiento depende de la gravedad del cuadro clínico, pero debe durar por lo menos 8 semanas en casos crónicos. Difícilmente un médico común y corriente vaya a recomendar ginkgo biloba a personas con problemas cardíacos, ¿ya? Si el médico tiene conocimientos en productos naturales, probablemente lo vaya a recomendar. Si es una persona que ya está cansada y no le sirven los productos alopáticos, se puede recomendar el Ginkgo Max, ¿ya? O decirle, mire, le puede decir al médico que existe un producto como el Ginkgo biloba que le puede ayudar en su insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ya, preguntas, chicos, dudas. Hola, buenas tardes, profe. Hola. Profe, ese Jingo Max me llamó bastante la atención porque en estos días estábamos viendo que no se puede recomendar como tal porque es un medicamento que se prescribe. Entonces, al escucharlo me dice que sí puedes, o sea, sí podemos quizás sugerirlo a personas con insuficiencia cardíaca solamente. Sí, pero ojo, no es sugerirlo para que lo compren, sino sugerirlo para que la persona lo vea con su médico tratante, ¿ya? No es llegar y venderlo, sino que eso surge de una alternativa más que se puede decir, mire, existe un producto como el Gingo Max que sirve para esa patología, para que lo hable con el médico como alternativa al tratamiento que lleva. Ok. ¿Y cuál sería ese tratamiento para las personas con insuficiencia cardíaca? Como para tener una idea, porque no todo el mundo viene y te dice, es que yo tengo insuficiencia cardíaca. Mire, es que claro, es que es difícil, es complicado. Usualmente nadie va a la farmacia y dice yo tengo insuficiencia cardíaca congestiva, no. Pero normalmente las personas que tomen medicamentos como los olmesartán, como los valsartán, ya, es o sea, en general, a ver. Hay muchas enfermedades que se derivan de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Solo que cada enfermedad, como vimos, ¿no? Lo vimos en el módulo pasado, tiene como su especificidad y su tratamiento en medicamentos, ¿ya? Entonces, el Ginkgo Max, el Ginkgo biloba en general, sirve como para esa generalidad de insuficiencia cardíaca, si es coronaria, si es arterial, si es cerebral, ¿ya? Entonces, personas en general que tomen medicamentos para la presión usualmente tienen algún tipo de insuficiencia cardíaca.
Por lo que si se da la oportunidad, si se da la conversación, no es que ustedes, sin ser invasivos, no es que usted, ay, es que usted entonces toma los sartán y compra los sartán cada 8 días, entonces tómese un Ginkgo biloba, no, sino que si es un cliente de confianza, si se da la posibilidad de conversar, mire, es que yo llevo tanto tiempo con insuficiencia cardíaca y ya me tomo estos medicamentos de forma crónica, pero siento que no me están haciendo efecto, yo qué sé. En ese punto se puede entablar una recomendación de un Ginkgo biloba, ¿ya? Pero recomendación que lo tiene que ver con el médico, no recomendación de que sí, llévelo, cómprelo y empiécelo a tomar. No, porque nosotros no podemos hacer eso, no podemos recomendar y menos, sí podemos recomendar, pero no ese tipo de medicamentos y menos para eh, enfermedades cardíacas. ¿Ya? Eso. Y hay la diferencia entre, sí, no, definitivamente no es un medicamento para ser recomendado, eso de verdad que está claro. Pero estaba un Ginkgo biloba solo. Esos Ginkgo biloba o todas las presentaciones de Ginkgo biloba son para este tipo de patologías. No, dependiendo del tipo de extracto, porque dependiendo del tipo de extracto va a tener ciertos metabolitos activos en más proporción que otros. Entonces, un ginkgo biloba que es extraído, por ejemplo, con alcohol, es un ejemplo, va a tener más metabolitos del tipo A que un ginkgo biloba extraído en agua, que va a tener más metabolitos del tipo B, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de extracto que se haga del ginkgo biloba, se va a obtener más de un metabolito u otro. Y claro, este Ginkgo biloba, por ejemplo, que encontramos en el mercado como el Ginkgo Max, ya un Ginkgo biloba que sufrió unos procesos de extracción específicos y determinados para tener esos metabolitos secundarios para esa indicación. Es muy diferente que yo me vaya a comprar Ginkgo biloba de forma artesanal y yo haga un extracto en casa, no, no va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces siempre va a haber eh, como esa diferenciación, porque no, yo no voy a lograr quizá la pureza del extracto que yo puedo encontrar en el mercado, porque el extracto lo hacen ya de forma más técnica en un laboratorio y por eso esos diferentes tipos de Ginkgo biloba no van a ser como iguales, ¿ya? Claro, yo lo decía es porque el Ginkgo Max es de 80 y el otro Ginkgo biloba que yo he visto es de 40 miligramos y ese sí se puede mandar como para las personas que dicen que bueno, es que la memoria me falla, tengo así como, no sé, está lento a la hora de pensar o cosas así. O sea, ese sí se puede sugerir, el de 40 miligramos, Pues, como adicional, como un suplemento vitamínico, a eso me refiero. O no se sugiere. o sea, yo lo podría sugerir, sí, porque igual es menos concentrado. Sin embargo, todo, yo creo que depende del farmacéutico que esté en la farmacia. Yo creo que eh, en tu caso particular, que sé que trabajas en una farmacia, no sé, podrías verlo con el QF si, a ver qué opinas. Yo no tengo problema con el de 40 miligramos, porque sí, efectivamente es menos concentrado y ese tiene otro tipo de indicación. Eh, Aunque son parecidos, pero la concentración ahí juega ese papel diferencial. Pero por lo menos a título personal, yo lo recomendaría sin problema. Ya el de 80 miligramos, yo creo que ya va a depender un poco del caso particular de la persona. Ok, profe, gracias por aclarar la duda con eso. Profesor, Eh, sí, ¿puedo hacer una acotación? Yo me por imagino que supuesto. usted lo dice que uno lo puede sugerir al paciente, pero es un ayudante del otro tratamiento, no es una cosa que le vaya a solucionar el problema. Efectivamente, el tratamiento principal nunca se puede dejar.
Siempre el producto natural debe ser un ayudante adicional a lo que ya se tiene como tratamiento, a menos que la persona ya lo haya dejado de hacer, de tomar su tratamiento principal porque se cansó, no le funcionó, yo qué sé. Pero nunca vamos a recomendar, mire, entonces usted si se deje su tratamiento principal por tomarse esto, no, eso no se hace. Simplemente se sugiere como coayudante del tratamiento en curso que tengan en ese momento. Eso, bueno, entonces vámonos al break, chicos. Son las 8:10, veámonos en 5 minutos. El break es cortico porque nos faltan todavía bastantes diapositivas, como 40, para que las expliquemos con despacio. Entonces, a las 8:15 nos vemos de nuevo, ¿listo?
Listo, chicos, vamos a continuar. ¿Estamos ya por ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, ya esta segunda parte de la clase vamos a hablar de homeopatía. Conceptos básicos para entender la homeopatía. Solvente. Un solvente es una sustancia que tiene la capacidad de disolver o dispersar otras sustancias llamados solutos, formando una solución. En este proceso, las moléculas del solvente rodean y separan las partículas del soluto, permitiendo que éste se distribuya uniformemente. ¿Cómo así? Eso tan raro es como si yo tomo el azúcar y el agua. El agua es el solvente, el azúcar es el soluto. Si yo echo el soluto, el azúcar, en el solvente, que es el agua, y lo mezclo, se va a formar una solución. Esa solución sería agua azucarada, ¿ya? Entonces, es ejemplo para cualquier cosa. Siempre el solvente va a disolver el soluto, ¿ya? Hablamos de que el agua es un solvente universal, justamente por eso, porque uno normalmente se mezcla el agua en casi todo, ¿ya? Entonces, el solvente siempre es el componente predominante en una solución y suele estar en estado líquido, aunque también en algunos casos puede ser gaseoso o sólido en otros. Entonces, como les decía, el agua siempre es el solvente más común. Se utiliza con frecuencias en numerosos procesos químicos y biológicos. También otros solventes comunes incluye alcohol, acetona, éter, cloroformo, ¿ya? Esos otros, los productos naturales, los extractos, es muy común utilizar alcohol también como extracto alcohólico de algo, ¿ya? Por ejemplo, tomar una planta, hacer un macerado, o sea, picarla en pequeñas, casi que en un polvillo, o poner las hojas, como quieran, y llevarlo a alcohol, y ese alcohol va a actuar como solvente porque va a atrapar los solutos, ¿ya? Y luego se va a formar una solución. Esa solución va a ser el extracto de la planta medicinal, por ejemplo, ¿ya? El soluto, entonces, es una sustancia que se disuelve en el solvente, que sería el ejemplo del agua de azúcar, sería el azúcar, ¿ya? Entonces, en la solución, que ya sería el agua azucarada, el soluto es el componente que está presente en menor cantidad, que es disuelta por el solvente. Puede ser una sustancia sólida, líquida o gaseosa. Entonces, otro ejemplo, si se disuelve sal en agua, la sal es el soluto y el agua es el solvente. Azúcar en agua, oxígeno en nitrógeno en aire. Otro ejemplo en la cocina. Eh, por ejemplo, cuando se hacen de estas bebidas que se mezclan en agua de naranja, cómo se llaman? De esos papelillos, que no me acuerdo cómo se llaman. Que vienen de naranja y uno los disuelve en agua y sabe como jugo de naranja. Eso es puro engaño. Eso sería ese papelillo, sería el soluto y el solvente sería el agua y se forma la solución que sería como el jugo de naranja. ¿Ya? Dilución. La dilución se refiere al proceso de reducir la concentración de una sustancia en una solución mediante la adición de más solvente. Este procedimiento resulta en una mezcla menos concentrada. La dilución se lleva a cabo generalmente agregando solvente, usualmente agua, a una cantidad específica de solución original. Entonces, por ejemplo, hacer una sopa. Una sopa, el solvente es el agua y el soluto es con lo que yo hago la sopa. Entonces, si la sopa está muy salada, ¿qué le echamos? Está muy concentrada en sal. ¿Qué le echamos? Agua, para que disminuye la sal porque se me fue la mano en la sal. Entonces yo le echo más solvente
O sea, estoy diluyendo la sopa, que quede más líquida, ¿ya? Eh, lo mismo, por ejemplo, el mismo ejemplo del agua azucarada. Si yo quiero que esa agua azucarada no quede tan dulce, yo lo que hago es diluir esa solución de agua azucarada. ¿Cómo? Echándole más diluyente, o sea, más agua. ¿Ya? Entonces, el ejemplo, por ejemplo, esta es una muestra, supongamos que es solución azucarada. ¿Ya? Entonces, de la solución azucarada saco 1 mililitro y en este tubo de ensayo yo saco 1 mililitro de muestra, que es solución súper concentrada azucarada, y lo llevo a este tubo de ensayo, le echo ese mililitro y lo lleno con 9 mililitros de agua, de solvente. Entonces, esto va a estar menos concentrado. Aquí estaría en una dilución de 1 en 10, porque saqué una parte y la llevé a 10. Luego, si yo saco de ese mismo tubo de ensayo y lo traigo acá, lo mismo. Saco uno y lo lleno de agua a 9 mililitros. Entonces ahí va a estar más diluido. Entonces ahí ya hablamos de una dilución 1 en 100. Si hago lo mismo, ya hablamos de 1 en 1000, de 1 en 10.000. ¿Ya? Y fíjense que cada vez que yo saco una, perdón, cada vez que yo saco 1 mililitro y lo llevo a otro tubo de ensayo, cada vez está más diluido la solución azucarada. O sea que si yo sigo diluyendo muchas veces, cada vez hay menos azúcar. Me va a saber más agua y menos azúcar. ¿Ya? El término homeopatía se deriva de las palabras griegas homeos, similar, y patos, enfermedad. Este concepto se refiere a un enfoque terapéutico que se basa en el principio de similitud, o sea, que la capacidad para tratar enfermedades mediante la administración de dosis infinitesimales de sustancias que, en cantidades ponderables, podrían inducir en individuos sanos síntomas similares a los de la enfermedad que se pretende tratar. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Significa que la homeopatía utiliza diluciones casi que infinitesimales para tratar enfermedades similares. Me explico. Aquí tenemos una dilución de 1 en 10.000, ¿ya? Por un diabético, les pregunto, ¿un diabético puede tomar azúcar? No, Exacto, no. Entonces, según la homeopatía, un diabético se podría tratar con azúcar, porque lo similar cura lo similar. Entonces, siguiendo ese principio de la homeopatía, uno es que lo similar cura lo similar y dos es que la dilución debe ser infinitesimal. Entonces, si nosotros le pusiéramos nombre a esto, aquí, aquí va una dilución, pongámosle 1D, aquí van 2, aquí van 3, ¿cierto? Entonces ahí van 3 diluciones. Pero ¿qué pasa si yo llego, por ejemplo, a 100D? 100 diluciones. ¿Qué tanto azúcar yo voy a tener en esa dilución? Casi nada, ¿cierto? Muy, 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 muy poco, casi nada, o sea, prácticamente cero. Es casi que agua, ¿no? Entonces, bajo la premisa homeopática, entre más diluido esté, más potencia va a tener el tratamiento o ese producto, ¿ya? Entonces aquí cumpliríamos los dos principios de la homeopatía. Uno, lo similar cura lo similar. Y dos, una dilución infinitesimal, ¿ya? Bueno, continuemos.
La homeopatía se presenta como una forma de terapia y no como una medicina aislada. En este sentido, puede integrarse de manera armoniosa en el marco de la medicina contemporánea. La definición también engloba los dos principios fundamentales que guían la práctica de la homeopatía. En primer lugar, el principio de similitud, porque les decía, lo similar cura lo similar. Y en segundo lugar, el uso de sustancias medicamentosas en dosis infinitesimales, o sea, súper diluidas. Dilución y mucha dilución. ¿Ya? Entonces existen dos paradigmas en el tratamiento de enfermedades. El primero busca curar lo contrario, busca curar con lo contrario. Y lo segundo, que un problema de salud se cura con algo similar. Entonces, en la alopatía, esto de acá, la alopatía, lo contrario se cura con lo contrario. Un dolor de cabeza yo lo voy a curar con algo diferente, algo para la migraña, ¿ya? Una inflamación, yo la voy a curar con un antiinflamatorio, que es algo diferente a lo que me produjo la inflamación, ¿ya? Una alergia, yo lo voy a curar con algo diferente que me produjo la alergia. Pero, por ejemplo, les pongo un ejemplo medio tonto. A mí, a veces, me da alergia los pelos del gato. Por eso estoy así en este momento. Entonces, según, con base a la homeopatía, si yo cojo un pelo de gato y lo diluyo de forma infinitesimal, a mí ya se me debería quitar alergia, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo semejante me va a curar lo semejante. Lo que me produjo la alergia también me la puede curar, ¿ya? Entonces, características. En la alopatía la enfermedad es externa, por lo que siempre se enfoca en analizar los síntomas, se basa en la evidencia de lo dañado. En la homeopatía la enfermedad tratada es un desequilibrio bioenergético. Aplica estudios físicos y mentales para emitir un diagnóstico. En la homeopatía el diagnóstico es con base al malestar, aspectos cotidianos y estado de ánimo del paciente. En la alopatía trata y cura la enfermedad con medicamentos y vacunas, y en la homeopatía los medicamentos son sustancias preparadas a través de la técnica de dilución para potenciar su efecto. La curación es la desaparición de los síntomas y aquí tiene el objetivo de fortalecer el cuerpo para que se cure a sí mismo. El costo depende del medicamento, depende de la enfermedad, depende de la patente. La homeopatía usualmente es más económica en general, aunque hay unos medicamentos homeopáticos que son caros, pero en comparación con los tratamientos alopáticos, por ejemplo, medicamentos para el cáncer, son muy caros, ¿ya? El enfoque terapéutico conocido como tratamiento según el contrario se basa en la expresión latina contraria contraris curantur, que significa los contrarios se curan con los contrarios. Este método implica la utilización de medicamentos opuestos a los síntomas presentes en el paciente para tratar enfermedades. A esta práctica es lo que nosotros conocemos como alopatía, ¿ya? De acuerdo, el tratamiento de acuerdo con el principio similimum, que es similia, similibus curantur, ya hace referencia a la homeopatía, ¿ya? La, la validación experimental y la sistematización de este principio se atribuyen al médico alemán Samuel Hahnemann. Entonces no se nos va a olvidar ese apellido, Hahnemann, porque tiene que ver con las diluciones hahnemannianas, que son las que se utiliza en el área homeopática. En 1770, al traducir al alemán la obra científica Materia Médica del científico escocés Cullen, Hahnemann observó contradicciones en las informaciones sobre la corteza de quina. Para aclarar estas discrepancias, experimentó consigo mismo los efectos de la quina y notó que esta sustancia, utilizada en el tratamiento de paludismo, le provocaba estados febriles similares a los palúdicos. Significa que estaba ya probando algo similar que cure algo similar.
Ya lo similar cura lo similar. Al relacionar este hallazgo con el principio de la medicina hipocrática, que lo similar cura lo similar, surgió la idea de que una sustancia es capaz de inducir ciertos síntomas en una persona sana, podría curar una combinación de síntomas similares en una persona enferma. Entonces, esa hipótesis, ¿cómo la llevó a cabo? Se embarcó en la tarea de identificar los conjuntos de síntomas que diversas sustancias medicamentosas de su tiempo provocaban en individuos sanos. Luego usó esas sustancias como medicamentos para tratar enfermedades que presentaban trastornos similares a los observados durante la experimentación con sujetos sanos. En otras palabras, se llevó a cabo dos tipos de estudios. O sea, ¿qué fue lo que hizo? El tipo cogió productos que producían determinados efectos ya conocidos en gente sana, ¿ya? Entonces administró diversas sustancias que se conoce como patogénesis, algo que yo sé que le va a pasar a la persona. Por ejemplo, yo sé que una vacuna es muy probable que le dé fiebre a una persona, porque el sistema inmune va a responder, ¿ya? Esos experimentos demostraron que cuando se ingerían en cantidades suficientes, las sustancias generaban síntomas que se asemejaban a los de las enfermedades. Aplicó las sustancias previamente experimentadas en sujetos sanos, ya cuando, ya posterior a la aplicación de los productos a personas sanas, al ver la aparición de esos síntomas, aplicó esas sustancias ya a personas con esos síntomas, o sea, que ya estaban enfermas, ¿ya? Me explico, la persona que ya tenía fiebre, ahí ya le aplicó la vacuna, a ver si, ¿qué le pasaba? Porque si yo sé que una determinada vacuna puede generar fiebre, ¿qué va a pasar si yo le aplico la misma vacuna a una persona que ya tenía fiebre? ¿Ya? Entonces, se dio cuenta que al reducir la dosis de ese tratamiento a cantidades muy, muy pequeñas, observó que mantenían su capacidad curativa, o sea, les quitaba la fiebre sin provocar efectos no deseados. De esta manera, verificó la posibilidad de estimular y fortalecer las respuestas defensivas del organismo frente a una enfermedad mediante el uso de sustancias medicamentosas en dosis muy, muy, muy pequeñas, siguiendo el principio de la similitud. ¿Por qué? Porque si le daba esas sustancias medicamentosas en las dosis normales, la persona no se curaba, porque le estaba dando algo que le podía producir más síntomas de la enfermedad que tenía, ¿ya? Pero como fue diluyendo y diluyendo y diluyendo, se dio cuenta de que iba curando los síntomas de las personas. Entonces, la actividad terapéutica de estas dosis infinitesimales guarda similitud con la ley del efecto inverso de Arndt-Schulz, que sostiene que un medicamento en dosis elevadas inhibirá un sistema, ¿ya? En dosis intermedias lo va a inhibir, pero en menor medida, que es lo que pasa con los medicamentos alopáticos. Pero en dosis pequeñas, en el caso de los homeopáticos, lo va a estimular. Entonces, los medicamentos homeopáticos se derivan de sustancias pertenecientes a los tres reinos de la naturaleza. Tenemos homeopáticos del reino vegetal, animal y mineral. La producción de estos medicamentos sigue normas de preparación y control estrictas, detalladamente especificadas en diversas farmacopeas. ¿Hay regulación de los productos homeopáticos? Por supuesto que sí, hay regulación. ¿Ya? Se inicia el proceso con maceración en alcohol, o sea, se hace un extracto, resultando de un producto conocido como tintura madre, que es el símil del extracto en productos naturales. Y de ahí se empiezan a diluir y diluye y diluye y diluye en muchas partes. Para obtener las dosis homeopáticas es necesario someter las materias primas a dos procesos fundamentales. Entonces, hemos hablado de tres cosas en homeopatía. La primera, lo similar cura lo similar. Lo segundo, eh,
me olvidó la palabra. La. Bueno, la dinamización. La dinamización, también conocida como sucusión, implica agitar vigorosamente la sustancia medicinal después de dilución, de cada dilución. Esa era la palabra que se me olvidó. Entonces, tres cosas. Dilución, similar cura lo similar, y dinamización. ¿Qué es la dinamización? Es agitar, ¿ya? Es como cuando ustedes cogen un frasquito, una suspensión de un medicamento y lo tienen que agitar nuevamente para que se suspendan las partículas. Entonces se hace una dinamización. Esta dinamización, el propósito de ello en la homeopatía se basa en que se diluye y se agita repetidamente y su capacidad curativa se debe intensificar. ¿Ya? ¿Cómo así? Mientras que yo más haga dinamizaciones, más potencia va a tener el producto. ¿Ya? Eso es una creencia en la homeopatía. Aunque la sustancia presente en la dilución es extremadamente baja, casi que en la homeopatía podemos hablar de una dilución de una gota en el mar. ¿Ya? Y estas dinamizaciones lo pueden potenciar. Entonces, se traduce en que entre más dinaminaciones, entre más diluciones tenga, más potente va a ser el producto. La dilución, como ya les he dicho, es el proceso de mezclar la sustancia medicinal con una solución líquida denominada solvente y luego realizar una serie de diluciones. Entonces, la filosofía homeopática sostiene que a medida que la sustancia se diluye, su poder curativo se intensifica. Esto va acompañado de la creencia de cuanto a mayor sea la dilución, mayor será la potencia del remedio. Las diluciones homeopáticas a menudo se expresan con una notación que indica la relación entre la sustancia original y solvente. 1 en 10 significa una parte por cada 10 de solvente. Entonces, como estábamos viendo acá, que le pusimos nombre ahorita, 1 en 10 sería 1D, 1 en 100 serían 2 en D, 1 en 1000 sería 3D, y así sucesivamente, hasta llegar a diluciones infinitesimales, o sea, casi llegar a 100D, por ejemplo. Eso es prácticamente no tener nada de principio de tintura madre, ¿ya? Porque aquí no hablamos de principio activo, aquí hablamos de tintura madre. Entonces, ¿qué tipo de diluciones homeopáticas hay? Diluciones decimales hahnemannianas. Es lo mismo que yo les he estado explicando. Se parte de la tintura madre, ya la tintura madre sería 1 en 1. Esta es la tintura madre, lo más concentrado, ¿ya? Y de ella se completa, se saca una parte y se completa en 10 con solvente, ¿ya? Entonces ahí ya hablamos de 1, ya DH, o sea, una dilución hahnemanniana. 1 en 100, esta de aquí ya sería 2DH, dos diluciones hahnemannianas, y así sucesivamente. Las diluciones decimales más usadas son 3 diluciones hahnemannianas, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 30 y hasta más. ¿Ya? Dilución, ya hablamos también de diluciones centesimales. Entonces, ya no tenemos 1 en 10, sino que tenemos 1 en 100, o sea, mucho más diluido, mucho más poco de tintura madre, ¿ya? Hablamos de 4 diluciones centesimales hahnemannianas, 5, 7, hasta 200. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en un producto de 200 diluciones centesimales hahnemannianas? Nada. ¿Que va a ser súper potente? Sí, según la homeopatía, este producto es el más potente de todos. ¿Y que tiene muchas dinamizaciones? Sí. Si tiene muchas dinamizaciones, o sea, agitaciones, va a ser muy potente.
Entonces, y cuando ustedes vean un producto homeopático, ustedes pueden ver en el envase que va a decir CH o va a decir DH. De acuerdo a la cantidad de diluciones que tenga, ustedes ya van a pensar, esto es un 30 CH, o sea que cogieron una parte en 100 y luego sacaron una en 100 y luego una en 100, una en 100 por 30 veces. ¿Ya? También existe otra que se llama diluciones corsacovianas, que es preparados por el método de Korsakov o del frasco único y poseen características específicas. La presencia de todas las diluciones intermedias en el medicamento y la importancia del tiempo de dinamización, lo que le confiere una actividad profunda y duradera. Entonces, aquí un recipiente con 100 mililitros se llena primero con esos 100 mililitros de tintura madre y una vez esté hecha la operación, se vacía, ¿ya? Entonces, se llena el frasco. Se llena este frasco con 100 ml, ¿ya? Luego el frasco queda vacío porque se saca la tintura madre. Y gracias a las fuerzas de absorción y adherencia queda aproximadamente 1 mililitro de tintura madre. ¿En dónde? Pegado a la pared, en pequeñas gotitas. Entonces aquí ya se llevan 100 mililitros de solvente hasta engrasar a 100. Y ahí ya hay 1K. Luego se vuelve a hacer lo mismo. Se saca toda la solución y lo que quede en las paredes se le vuelve a echar otros 100 mililitros del disolvente. Ahí ya son 2K y así sucesivamente. Entonces, imagínense llegar a 10.000 diluciones corsacovianas. Es demasiada dilución. Eso es, yo creo que una gota en todo el agua del mar. Yo creo que es mucho. ¿Ya? Diluciones 50 milesimales. Entonces se preparan según explica Hahnemann, se mezcla la cepa de tintura madre, como sea, uno en 100. ¿Ya? Esta operación se repite 2 veces más 0,63 gramos de la sustancia resultante, se disuelven en 500 gotas. Este proceso, chicos, es un poquito más enredado. No se preocupen si no lo entienden, porque realmente no se lo tienen que aprender. Solamente se los voy a leer. El hecho, una gota de esta solución se añade a un frasco que contenga 100 gotas de alcohol. Con una gota de esta nueva solución se impregnan 500 glóbulos que tendrán el título de una dilución 50 milesimal. O sea, esta es mucho más diluida que la corsacoviana, mucho más. Entonces aquí se va de 3, 6, 8, 9, 12. No me voy a esforzar en explicarles cómo es en detalle porque no lo necesitan saber, pero lo que me interesa es que sepan que existen estos cuatro tipos de diluciones que ustedes lo pueden ver y observar en los frascos de homeopatía. Entonces vamos a ver algunos productos de homeopatía. Alguien que tiene el micrófono abierto. A ver, ¿quién tiene preguntas? El día, adelante, ¿qué preguntas tienes? Ninguna, no, pero ¿cómo es esto? Bueno. Entonces, Variplex, componentes. Ahorita no hablamos de eso. Componentes, castaño de Indias, Bursa pastoris, Milefolium, destilado de Amamelis. Estos ya se hacen en comprimidos, ya no son cápsulas. ¿Ya? Indicación, tratamiento de los síntomas de la insuficiencia venosa crónica en las piernas como dolor, hinchazón, sensación de pesadez, calambres nocturnos y picazón. Ojo, ya les voy a indicar algunos de los productos más vendidos de homeopatía en las farmacias. ¿Ya? El Engistol, componente Vincetoxicum irundinaria, D6, 75 miligramos. No las voy a leer todas porque es difícil. Este tiene D10, D30. Este sulfur es otro D4, sulfur D10. Entonces,
¿Qué es lo que significa de 30? Dilución 30, Hahnemanniana 30. 30 diluciones, correcto. Entonces que cogieron 1 en 10 y luego de ahí sacaron para 1 en 100 y así sucesivamente por 30 veces. Entonces fíjense que el engistol es un componente de varios productos homeopáticos. Son comprimidos sublinguales, indicación coayudante en el tratamiento de infecciones virales, tales como estados gripales. Tiene también funciones antivirales ayudando al sistema inmunológico. Eso lo compran bastante. Neurexan tiene pasiflora en 2 diluciones, avena en 2 diluciones, café en 12 diluciones, zincum en 4 diluciones. Comprimido sublingual, indicación, control natural de estados nerviosos y alteraciones del sueño. Los trastornos del sueño y nerviosismo pueden ser tratados con este medicamento. Dosis recomendada, un comprimido cada 8 horas. En estados agudos, administrar un comprimido cada media hora o 1 hora máximo, 12 veces al día, para luego ya continuar con un comprimido 3 veces al día cuando pase la crisis. El Nervogil. Gil, fíjense que algunos terminan en Gil porque Gil es el laboratorio que los produce, ¿ya? Entonces, Nervogil, muchos terminan en Gil gracias a eso. Entonces, este tiene ácido fosfórico en 4 diluciones, stricosignati en 4 diluciones, sepia, calium, bromatum, zincum también. Comprimidos sublinguales, indicación, tratamiento de los síntomas asociados a trastornos nerviosos. Ojo, ustedes pueden también identificar algunos productos homeopáticos que los nombres se asemejan para lo que sirven. Entonces, Nervogil sirve para estados nerviosos. Neurexan igual, estados nerviosos. Variplex para las varices. Este histol no tiene tanta relación, pero varios nombres de los homeopáticos ustedes los pueden ubicar por esto, ¿ya? Traumel, para traumas, temas, traumatismos en alguna parte, dolores, ¿ya? Entonces, tiene muchos componentes que no los voy a leer porque si no, terminamos mañana. Forma farmacéutica, comprimidos sublinguales. Indicación, tratamiento del dolor y la inflamación leve a moderada, asociada a traumatismo y otros procesos inflamatorios degenerativos. Dosis recomendadas, un comprimido sublingual 3 veces al día. Adricin. Indicación, tratamiento de cuadros alérgicos, principalmente cutáneos y también respiratorios desde los 6 años de edad. Síntomas de la alergia, estornudos, secreción nasal, ojos llorosos, irritaciones de la piel. Puede ser usado también como soporte preventivo profiláctico en el manejo de estas condiciones. ¿Alguien sabe qué significa la palabra profilaxis? Como el tratamiento, ¿no? No, es cuando usamos algo como profilaxis, es algo para prevenir, ya es antes de que aparezca, ya. Dosis, por si acaso, porque esa palabra profilaxis es muy común utilizada en el lenguaje farmacéutico. Dosis recomendadas. Adultos y mayores de 12 años, inicialmente un comprimido 3 veces al día, tomar hasta 12 comprimidos al día. Niños de 6 a 11, un comprimido 2 veces al día. Euphorbium, solución para inhalación nasal, coayudante en el tratamiento de sinusitis aguda y crónica. Entonces, dosis estándar a adultos y niños, 1 o 2 spray en cada fosa nasal, 3 a 5 veces en el día. Dosis aguda, 1 o 2 spray en cada fosa nasal, cada media 1 hora, el primer día hasta 8 veces. Y ya se continúa con la dosificación estándar en niños previo consulta con el médico, pero no puede ser un médico común y corriente, tiene que ser un médico homeópata, ¿ya? Porque no todos los médicos saben de
Homeopatía. Vertigogil, este es otro que se puede ubicar por el nombre para temas de vértigo. Forma farmacéutica, solución oral para gotas. Indicación coadyuvante en tratamiento de vértigo de diversa etiología, o sea, que puede ser causado por varias cosas, mareos y náuseas. Dosis recomendada, en general 15 gotas, 3 veces al día. La administración de este medicamento durante un tiempo prolongado solo debe ser realizado bajo control médico. Ya no es un medicamento para usarlo de forma prolongada. El Lufel, forma farmacéutica, solución nasal para inhalación. Casos de rinitis alérgica, congestión nasal alérgica, fiebre del heno. Eficaz en tratamiento y profilaxis de rinitis alérgica estacional. Estos dos medicamentos, lo que es el Lufel y el Euphorbium, son similares, ¿ya? Que realmente se venden bastante en la farmacia. La árnica, coayudante en el tratamiento de mialgias por sobreesfuerzo, traumatismo edematoso, equimosis, hematomas, hemorragias. El amamelis, tratamiento de hemorroides, varices, petequias, equimosis, hematomas. También se vende bastante. El arnicaderm, este gel que se vende también mucho en la farmacia, componente árnica, gel para uso tópico, coayudante en el tratamiento de mialgias, artralgias, inflamaciones de origen o articulaciones como torceduras, esguinces, distensiones, dislocaciones, ciática, lumbago, contusiones. Esto puede ser una alternativa, por ejemplo, a los medicamentos alopáticos en gel para tratamientos tópicos para el dolor, como el diclofenaco, como el ibuprofeno, como el ketoprofeno en gel, ¿ya? Dosis recomendada, aplicar sobre la zona afectada, 2 a 4 veces al día y masajear hasta su completa absorción. Yo les tengo una pregunta. ¿Por qué letra empieza el registro sanitario de los homeopáticos? Por la H. Exacto, por la H. Pues ya lo había puesto aquí, no les iba a hacer la pregunta en esta diapositiva porque la pillaban de una. Aquí está. Registro ISP H de homeopático. ¿Ya? Todos los homeopáticos tienen registro ISP y empiezan por la H. De esta forma se identifican. Listo, chicos. Preguntas, dudas, consultas, sugerencias, observaciones, quejas, reclamos. ¿Queda todo claro? Recuerden que aquí vemos, por temas de tiempo, vemos un abrebocas de la cantidad tan abismal de productos que se pueden encontrar en el mercado, naturales y homeopáticos. Ya si alguno de ustedes tiene interés en profundizar sobre los productos, los invito a que lean, a que busquen en Google, que la verdad hay mucho, mucho material sobre estos productos. Y recuerden que si a alguno le gusta alguno de los temas, sea natural o homeopático, y es chévere que algunos se especialicen en eso, porque un auxiliar que sepa de todo es muy valioso, pero si sabe de todo y aparte está especializado en algún área específica, es mucho más valioso, ¿ya? Porque ustedes pueden servir de guía en una farmacia para ese grupo de medicamentos. Entonces ahí les dejo la invitación. Bueno, vamos a llamar a la lista. Laura Velázquez, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. María Vallejos, Presente, profesor. Fanny, Paula, Carelis, Rosa, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Laura Ruz,
Ann Romero, Presente. Claudia Rojas, Lisandra Quintero, Lucila, Susana, Bárbara, Paulo, Paola Miranda, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, Ariana, Eldi, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, Jennifer, Presente, buenas noches. noches, Michael, Presente y hasta luego, profe. Dominic, Joana Castillo, Viviana, Silvia, Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. chao, Joana, Arces, Jacqueline, Presente, profesor, y buenas noches, que esté bien. buenas noches, listo chicos, que tengan una feliz noche, que descansen, nos vemos la otra semana, hasta luego.